primera vez, pueden ser sintomatología de una patología un poco más compleja que una simple lumbalgia mecánica. La lumbalgia también puede ser un síntoma de una enfermedad grave. Por eso siempre hay que tener los ojos bien abiertos con una lumbalgia, porque si bien el mayor porcentaje son situaciones banales por esfuerzos mal realizados, por contractura paravertebral, etc., algunos pueden ser causa de enfermedades graves. ¿Cuáles son las causas de dolor lumbar? Lesiones musculares, lesiones ligamentarias, artritis de las facetas articulares, hernias de discos sin compromiso neurológico, porque cuando generan compromiso de la, ¿sí? Se llama lumbociatalgia o lumbocruralgia, porque está dando la radiculopatía. No es lo mismo lumbalgia que lumbociatalgia. Muchas veces la gente, en la jerga del día a día, dice, hoy me atacó el ciático. ¿Y qué te duele acá? Ciático, ¿qué ciático? Para generar una irritación, tengo que tener una irradiación del dolor lumbar irradiado por la cara del muslo, que se continúe por la cara externa de la pierna y se vaya a la región del pie, ¿sí? Entonces, ese dolor localizado en la región lumbar no tiene nada que ver con el pobre ciático que me lo meten en cualquier lado. Bien. Otra de las causas que puede generar dolor lumbar es lo que nosotros llamamos canal estrecho de la columna, es canal estrecho o estenosis del canal espinal. Esto es una patología que se genera cuando existen muchos osteofitos, o sea, generados por la artrosis de la columna, o alguna hernia de disco que está asomada sobre el canal y reduce el espacio del canal medular. Eso se denomina canal estrecho o estenosis del canal espinal. Otras causas de dolor lumbar pueden ser malformaciones congénitas de la columna vertebral, ¿sí? Tener meningoceles, unos meningoceles, ¿sí? Ya vamos a hablar en el cuatrimestre que viene de este tipo de patologías, pero son patologías congénitas que se diagnostican al nacimiento. Enfermedades renales, enfermedades pancreáticas, patología de la aorta, patología de los órganos sexuales, del ovario, ¿sí? Que pueden generar también dolor lumbar. Y también muchas enfermedades oncológicas, neoplásicas, ¿sí? Que pueden generar también lumbalgias. También pueden producir lumbalgias infecciones a nivel de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Infecciones a nivel de los discos, eso se llaman discitis o espondilodiscitis, y son patologías muy complejas. Bien, y también, por supuesto, fracturas. Las fracturas vertebrales provocan lumbalgias o dorsalgias si estuvieran en la región dorsal. Algunas artritis y algunas formas más raras de artritis, como la espondilitis anquilopoyética, como otras artritis seronegativas. Hay una patología que es la espondilolisis y la espondilolistesis, que ahora las vamos a ver porque son de las causas por ahí más comunes que existen de lumbalgias. ¿Cómo vamos a clasificar a las lumbalgias? Las vamos a clasificar en dos grandes grupos, como empezamos a hablar antes. Las de causa mecánica y las de causa no mecánica. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles constituyen el 80 al 90% de las lumbalgias? Las de causas mecánicas, ¿sí? La de todos los días, la de los malos esfuerzos, las generadas porque no tenemos un core en condiciones de soportar cargas, ¿sí? Esas son en general las que son mucho más frecuentes, por suerte, ¿no? Y las no mecánicas son estas otras que hablamos un poquito después, como pueden ser las de causas infecciosas, oncológicas, pero los cuadros clínicos son bastante diferentes.
También las vamos a clasificar a las lumbalgias en agudas, subagudas y crónicas, de acuerdo al tiempo que estén durando. Las agudas son todas aquellas que duran menos de 6 semanas, ¿sí? Las subagudas, todas aquellas que duran entre 6 semanas y 3 meses, y las que persisten más allá de los 3 meses son consideradas lumbalgias crónicas, ¿sí? Y ya requiere también un poquito más exhaustivo. Y ahí tenemos al señor con la típica lumbalgia mecánica, ¿sí? Es el señor que se puso a levantar cosas sin saber cómo hacerlo, sin tener una técnica, porque para cargar pesos, para elevar pesos y para hacer fuerza hay que saber hacerlo, porque si no, todos sabemos que lesionamos la región lumbar. La región lumbar es una zona que no tiene una estructura ósea que la esté rodeando, que la va a contener un poco más. La columna lumbar está sostenida por los grupos musculares. Si nosotros tenemos un core con debilidad muscular que no tiene la capacidad de poder estabilizar y proteger a nuestra columna, seguramente, biomecánicamente, vamos a destruir la columna lumbar ante malos esfuerzos o esfuerzos exagerados, o vamos a generar. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la clase pasada de estabilidad, lo que es los conceptos de estabilidad y de inestabilidad en el raquis? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Acá también pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que no estamos hablando de una acción extremadamente violenta, como puede ser la de un impacto, pero sí la de un esfuerzo mal realizado. Nos va a generar una alteración estructural, ¿sí? O bien una sobrecarga funcional que va a ir más allá de los límites que nuestro raquis esté en condiciones de tolerar. Bien. Entonces, el diagnóstico de todas estas lumbalgias mecánicas se hace por exclusión. O sea, uno realiza un interrogatorio, el paciente dice que estuvo todo el fin de semana haciendo la mudanza y ayudando en una mudanza a un sobrino, que cargó la heladera, una cama y 2 muebles subiendo una escalera así chiquitita por 4 pisos. Y la lumbalgia mecánica es más que evidente. El señor no tiene ninguna otra sintomatología asociada, más que el dolor, la contractura paravertebral, no tiene déficit neurológico de los miembros inferiores, no tiene fiebre, no tiene mal estado general, no tiene ninguna otra cosa que se pueda llamar la atención. Y bueno, efectivamente tiene una lumbalgia mecánica desencadenada por ese esfuerzo desmedido que realizó, seguramente sin saber realizar las fuerzas o cómo levantar las cargas, y seguramente con un estado muscular que quizá no es el óptimo o no lo tiene entrenado para poder realizar estas cosas. ¿Me siguen con eso? Bien, o es muy temprano. Es muy temprano. Bien. ¿Cómo es el tema de la anamnesis y el dolor que tiene esta lumbalgia mecánica? Es un dolor que calma. El paciente se recuesta y el dolor inmediatamente calma, ¿sí? Aumenta con los movimientos, el paciente realiza alguna actividad, aumenta, ¿sí? Y además tiene todo este antecedente de haber realizado este esfuerzo desmedido, ¿sí? O quizás que para nosotros no es un esfuerzo desmedido y para el paciente que realizó todas estas actividades sí lo era, ¿sí? Hay que ver cuál es su situación habitual de actividad física. Quizás si es una persona que hace cargas, hace algún deporte específico o realiza cargas en el gimnasio, lo hace correctamente y está con un core en muy buen estado, seguramente esta misma mudanza que realizó el sobrino no va a generar las mismas consecuencias de una persona en la que nunca realiza fuerza y no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Porque para hacer fuerza también existen técnicas, ¿sí? La gente que trabaja realizando actividades de fuerza, o sea, más allá de que pueden aprender a hacerlo en un gimnasio o no, la gente que trabaja haciendo fuerza sabe cómo hacerlo, ¿sí? Porque sabe cuáles son los puntos de apoyo, cómo tienen que movilizarse, y además
muchos de ellos utilizan los elementos que hacen de que uno pueda proteger un poco más en la columna lumbar. Por ejemplo, las fajas de protección lumbar que se utilizan cuando uno realiza cargas mayores a 5 kilos. ¿Nunca vieron la gente que trabaja en fuerza que andan con unas fajas? Son las fajas de trabajo, no son fajas cortas, lumbosacras, con tirantes. Todo eso está reglamentado y escrito en higiene, en la ley de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Así como los andamios con barandas a determinada altura, los cascos, los arneses, a qué altura deben utilizarse. Después que los cumplan es otra cosa, pero todo eso está reglamentado en una ley. Bien. Bien. En relación al examen físico de nuestro paciente de lumbalgia, generalmente es un paciente que va a presentar un dolor que es bien paravertebral. Condición para que sea una lumbalgia, no se debe irradiar a ningún lado. La lumbalgia es solo dolor en la región paravertebral. No irradia a los miembros inferiores. Si irradia a los miembros inferiores, estamos hablando de una radiculopatía, y esto es una lumbociatalgia o una lumbopuralgia. ¿Sí? No es una lumbalgia. Bien. Otra cosa, este paciente tampoco tiene signos de irritación nerviosa. Yo le realizo todos los reflejos y no hay ninguna alteración. Y por último, este paciente tampoco tiene ningún déficit neurológico. ¿Está? Es solo el dolor localizado en la región paravertebral sin nada más. Si agrega alguna otra cosa, es otra cosa, no es una lumbalgia. ¿Está? ¿Claro eso? Bien. En general, llegar a un diagnóstico específico en la mayoría de las lumbalgias de todos los días, en estas lumbalgias mecánicas, generalmente son absolutamente inespecíficas. Tienen el antecedente del esfuerzo, tienen la lumbalgia paravertebral, no tienen ninguna situación asociada. Muchas veces uno realiza una radiografía en estos pacientes y se encuentra con columnas lumbosacras completamente normales. A veces podemos encontrar una espondilolisis, una espondilolistesis, alguna escoliosis leve, pero en general una escoliosis leve no es causa de dolor lumbar. ¿Sí? Gente que viene y dice, no, porque yo tengo una escoliosis y por eso tengo dolor en la columna. Uno le hace una radiografía y tiene una escoliosis de 15 grados. ¿Qué dolor puede tener una escoliosis de 15 grados? Una escoliosis para que dolor tiene que tener arriba de 35. Estamos hablando de lumbalgia moderada y grave, de escoliosis moderada y grave. No son lumbalgia, una lumbalgia leve, quizás hasta 25 grados, no va a generar ningún tipo de lumbalgia. Quizá alguna contractura muscular, en determinadas acciones de carga, pero no mucho más que eso. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en los chicos, sobre todo de 15 y 25, yo diría menores de 20, fundamentalmente, es que a veces se generan lumbalgias por dismetría o discrepancia a nivel de los miembros inferiores. Tienen una diferencia de longitud entre que muchas veces es escasa, puede ser hasta de 1 centímetro, 1,5 centímetros, la cual pasa muchas veces desapercibida si no fue realizado un examen físico muy exhaustivo. Son pacientes que tienen un desbalance a nivel de la marcha, a nivel pelviano, que genera una alteración biomecánica y que nos va a generar una lumbalgia. Por eso cuando aparecen niños y jóvenes con lumbalgia, lo primero que hacemos es acostarlos, centrar la pelvis en la camilla y evaluar la longitud a nivel de los miembros inferiores. A veces nos encontramos con alguna discrepancia entre un miembro y otro. Permiso un minutito que me da un estornudo. Muy bien. Sí. Ahora sí vamos a hablar de espondilolisis y de espondilolistesis. La espondilolisis es una de las causas más frecuentes de lumbalgia que existe. Y la espondilolisis, yo cuando mis pacientes me preguntan
que yo le explique qué es eso. Porque por ahí vemos una radiografía y una espondilolisis. ¿Y eso qué es? Porque lo miran y dice, ¿tengo una fractura? Y dicen, no, pero tenés una falla de Fabry. Que muchas veces se diagnostica en gente muy joven y otras veces esto se produce por una alteración que genera como una degeneración a nivel del istmo y aparece en algunas personas de edad mayor, ¿sí? Es básicamente una alteración que se produce en el arco posterior, ¿sí?, de la vértebra, donde el arco neural tiene una alteración en la unión. Fíjense que este está sano y este tiene como si fuera una fisura ahí que aparece de la nada, ¿sí? Que en realidad no es más que una espondilolisis. Lisis quiere decir ruptura, ¿sí? Bien. Y cuando hablamos de espóndilo, hablamos de la parte de la vértebra afectada al arco neural, ¿sí? Y en general se produce en la columna lumbar, pero en la vértebra que con mayor frecuencia aparece es la L5, ¿sí? Y muchas veces esta lisis se puede mantener así toda la vida, puede ser causa de lumbalgias, de molestias, muchas veces queda ahí y no se mueve nunca, y otras veces esto genera una inestabilidad a nivel de la L5 y esta quinta vértebra lumbar se empieza a desplazar hacia adelante. El istmo queda fijo y la vértebra empieza a caerse por delante de la primera sacra. Cuando eso sucede, se llama espondilolistesis, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Sí. Esto se ve acá en una radiografía. Ahora lo vamos a ver. Lo más común, que uno pida un frente y un perfil, uno en el perfil por ahí lo puede insinuar, y uno hace ambas oblicuas, en las oblicuas se ve perfecta, ¿sí? Claro, bien, sobre el arco neural, donde hay una imagen que es la de un perrito que ahora se les voy a mostrar, que es el famoso perrito de la Chapelle, que se le llama así radiográficamente. Este perrito es un perrito que tiene collar, ¿sí? Básicamente está el perrito sin collar, que sería el sano, y el perrito con collar, que es este. A ver, este es el hocico, esta es la oreja, este es el cuello, ahí está la patita de adelante, la patita de atrás y la cola del perro, ¿sí? Mucha imaginación también, ¿no? Pero bueno, así se llama y así se lo definió hace, no sé, si era más de 200 años. ¿Y eso estaría dentro de las causas de lumbalgia mecánica? Claro, esto genera lumbalgia mecánica, sí señor. Ahí están, miren, acá se ve mejor, acá se ve mejor la lisis, ¿eh? Hocico, oreja, cuello, collar, pata de adelante, pata de atrás y la cola. Y radiográficamente, ustedes ven que este está sano y este tiene la oreja ahí está el collar. ¿Mm? A ver si tengo alguna otra. No. Y la espondilolistesis es consecuencia de una espondilolisis que generó inestabilidad. Y es la quinta vértebra lumbar, ¿la ven? Que comenzó a desplazarse hacia adelante porque se generó inestabilidad. Hay gente que anda con espondilolistesis grados 3 y 4 por la vida sin siquiera tener un solo síntoma, ¿sí? Una vez, uno de los empleados del hospital hace muchos años viene porque hacía un tiempo que había empezado a tener lumbalgias. Tenía en ese momento entre 48 y 50 años, más o menos. Le hago una radiografía y tenía una espondilolistesis grado 3. Pero, ¿qué digo? ¿Nunca te hiciste nada? No. ¿Y nunca te dolió? No. Y toda la vida trabajó haciendo fuerza. Trabajaba haciendo fuerza literal, porque además que por la tarde tenía un taller en su casa que arreglaba lavarropas, cosas de mucho peso. Y había empezado hacía un tiempo con una lumbalgia. Cuando nos encontramos con una situación así, digo, está complicado esto, le digo. ¿Y cuánto hace que lo tengo? Y no lo sé.
Entonces buscamos unas radiografías que él se había hecho hacía, no sé, 15 o 20 años, que la habían hecho por otra causa, y digo, traémela, estaba vieja acá y se veía exactamente igual. O sea que fue una situación que él la tenía quizá desde los 15 o 20 años y que nunca le había dado sintomatología. Y hay otras personas en las cuales ya una lisis o una espondilolistesis grado 1 da mucha sintomatología, ¿sí? Entonces se diagnostican antes. Pero no quiere decir que den, de acuerdo a la magnitud, que den sintomatología precoz o no. Algunos lo dan y otros no. Bien, entonces, ¿qué es la espondilolistesis? Es el desplazamiento de una vértebra superior sobre una vértebra inferior. La situación más común donde esto ocurre, o sea, puede ocurrir a cualquier nivel lumbar, pero la situación más común es L5-S1, ¿sí? Y en general es un proceso que es consecuencia de la lisis, ¿ven? Ahí ese perrito ya está bastante más descogotado. Ese ya no sería con collar, sino ese sería ya medio perrito decapitado, ¿no? Un perrito sin cabeza. Hablando de perritos, ustedes saben que se murió el gringo, ¿no? ¿Se acuerdan del gringo que venía acá? El de la carita así medio carita de malo. Bueno, lo atropelló un auto y se murió hace 10 días más o menos. Pobrecito gringuito. Lo tengo en una clase al costado yo. Y es más, me saqué una foto cuando fue la Feria de la Salud. Estábamos en el aula y se había echado al lado de las ortesis y le saqué una foto. Con todas las ortesis. Pobrecito. Bien, acá tienen algunas imágenes, ¿no? Con respecto a esto. Fíjense, ¿ven? Esta es una grado 1, esta es una grado 2, esta es una grado 3. Ahí está bien graficado como el perro con el collar y el perro medio descogotadito y acá el perro totalmente decapitado, digamos. A ver, fíjense. Esta es, fíjense, el cuerpo vertebral de arriba y el de abajo. ¿Ven? A ver otra. Esta se ve acá. Esto es una imagen de resonancia, donde se ve, ¿ven? Ahí se ve muy chiquitito, se va a ver, en las computadoras las van a ver mejor, en los teléfonos. Y acá tienen, ¿ven? La L5, viene la L4, la L5 en un orden y se desplaza hacia adelante y está la lisis de la S1. En estas imágenes ve como que se dispersa, pero si la ven, por ejemplo, en aquella imagen se ve mucho mejor. Bien, ¿entendieron lo de la espondilolisis y espondilolistesis? ¿Qué herramientas tienen? Sí. ¿En cada 4 se hace un estrangulamiento nervioso? En realidad, eso depende de cada paciente. Hay pacientes en los cuales no tienen síntomas, sobre todo si eso fue generado de manera muy progresiva en el tiempo. Es como que se van acomodando de manera tal de que van quedando como salvaguardados. Si esta espondilolistesis también se puede generar de manera traumática, ¿sí? Puede generarse en un momento agudo por un impacto, una lesión, y generarse una espondilolistesis traumática. Esa sí va a generar mucha más sintomatología, porque esa está con un trauma, ¿sí? Con una lesión ligamentaria que genera la espondilolistesis traumática. Eso ya es otro cuadro, ¿sí? Es otro cuadro. Estamos hablando de la de tipo degenerativa, que sería esta. No siempre da sintomatología transferible. No siempre. Y ustedes piensen que a ese nivel, a nivel medular, hay cola de caballo. O sea, las últimas estribaciones de la cola de caballo, o sea, que tampoco hay una médula que pueda ser comprimida. ¿Me explico? Bien. ¿Qué pasa con la lumbalgia no mecánica? Esta lumbalgia no mecánica, que son, gracias a Dios, las menos frecuentes, este va a ser un paciente que va a tener tanto dolor de día, como el de la lumbalgia común, mecánica, pero también va a tener dolor de noche cuando se acueste. Y en el reposo, ese dolor va a aumentar, no va a pasar, no va a ceder, va a empeorar con el reposo. El dolor en la noche va a ser peor que el dolor
durante el día. Es un paciente que muchas veces va a tener otro tipo de sintomatología que lo está acompañando. Puede tener fiebre, puede tener síntomas generales de acuerdo a la patología que lo esté causando, ¿sí? Puede tener, en el caso de que sea una lumbalgia no mecánica de causa renal, por ejemplo, es un cólico renal, es un paciente que va a tener cólicos, las contracciones propias del uréter, porque está pasando una piedra por el uréter, ¿sí? Un cálculo renal. Puede ser que sea un paciente que tiene una vértebra que se colapsó porque tiene una metástasis en el hueso, o sea, un tumor óseo secundario. ¿Todos saben lo que es una metástasis? ¿Todos saben lo que es una metástasis? ¿Se contestan? ¿Sí, no? ¿No saben? Una metástasis, lo vamos a ver la clase que viene, es un cáncer que se encuentra en cualquier lugar, mama, ovario, próstata, pulmón, intestino, ¿sí? Ese tumor maligno, ese cáncer o tumor maligno, viaja por la sangre, por continuidad o por vía linfática y se va a un hueso, por ejemplo, ¿sí? En este caso, a una vértebra. Eso es una metástasis, que es un maligno que se fue desde el lugar de origen y se desparramó, se diseminó, puede ir al hígado, puede ir al cerebro, puede ir a la yema y puede ir a una vértebra. Esa vértebra, por supuesto que va a ser una vértebra débil, porque está con un tumor adentro, que no es primario, porque no se generó ahí, es secundario. Y hay otro, ¿sí? Esa vértebra se va a colapsar, o se va a romper, o se va a fracturar. Eso es una metástasis. Vamos a ver la clase que viene, vamos a ver la parte de tumores óseos, y vamos a ver tanto los primarios como los secundarios. Eso es una metástasis, un tumor primario de otro lado que se va y se mete, en este caso, en una vértebra. Entonces, va a generar dolor en la región lumbar, pero quizá tenga otro tipo de sintomatología o tengamos el antecedente de que esa persona está usando un cáncer de mama, por ejemplo, en una mujer, un cáncer de próstata en un hombre, y generalmente son personas de mayor edad. Cuando una lumbalgia aparece sin antecedentes de lumbalgia, aparecen en personas mayores de 60 años, así de golpe, y sin el antecedente de haber estado haciendo una sobrecarga, cuidado, porque pueden ser lumbalgias no mecánicas. Y hay que estudiarlos, ¿está? Hay que estudiarlos. Bien, causas de lumbalgias no mecánicas. La mayoría pueden ser lumbalgias de tipo inflamatorias, ¿sí? Un paciente con una artritis reumatoidea, con un lupus, con alguna patología reumatológica. Lumbalgias de tipo infecciosas, esto es una infección de la vértebra o el disco. Eso se llama espondilolisitis infecciosa, ¿sí? Y es una situación extremadamente grave y seria y difícil de resolver, ¿sí? Lumbalgias de causa tumoral. Acá está la vértebra con la metástasis, fíjense, son todas las vértebras de un color y acá hay una que está como desaparecida o colapsada, ¿sí? Esa es la que tiene el tumor. ¿Mm? Esa es la que tiene la metástasis. Bien. ¿Cómo estudiamos a las lumbalgias en general? Bien, para estudiar a las lumbalgias, primero vamos a tener que realizar una anamnesis, un interrogatorio de nuestro paciente, ¿sí? Bastante exhaustivo, preguntando, por ejemplo, si lo que sospechamos es un paciente que puede haber hecho una lumbalgia de tipo mecánica, nos vamos a preguntar si hizo un gran esfuerzo, cómo fue, cuándo empezó, si calma de noche, si aumenta de noche, si tuvo alguna sintomatología que estuvo acompañando, tuvo fiebre, no tuvo fiebre, tuvo un trastorno, alguna alteración en general. Tuve un paciente que un día empezó con una lumbalgia, me dice que tenía trastornos para defecar, trastornos para orinar, que tenía toda la zona de la calle interna de los músculos dormida. Estamos hablando de un síndrome de vida abajo, cuando tenemos este cuadro. Y que
y que no podía, que tenía incontinencia urinaria. Eso es probablemente un síndrome medular bajo, o sea, una afección neurológica, o bien un síndrome de cola de caballo, que se llama, ¿sí? Que es la compresión a nivel de la cola de caballo, que determina, ¿sí? Todo de la región medular estaba comprimida por un tumor medular que estaba instalado. Todo ese tipo de cosas hay que preguntarlas. Hay situaciones que los pacientes no las quieren hablar o no las quieren mencionar. Este paciente también tenía un trastorno de su sexualidad, un trastorno de la erección. No lo decía. Ya venía con ese trastorno que había sido el primer síntoma que tuvo, de un chico muchacho joven, de 35 años, venía con ese trastorno ya hacía casi 3 meses, ¿sí? Y fue el primer síntoma que tuvo. Y por supuesto no consultó porque, ¿qué va a decir el médico? Si él es mejor. Hasta que yo no se lo pregunté de manera clara, directa, en criollo, él no lo refirió. Sí refirió que tenía incontinencia urinaria, que tenía lo demás, ¿no? Si él, 3 meses antes, hubiera consultado por esto primero que tuvo, quizá lo hubieran operado mucho tiempo antes. Por eso indaguen en las cuestiones estas de los pacientes, que muchas veces no las quieren decir por pudor, por vergüenza, o por inhibiciones, pregúntenlas cortitas y al pie, ¿sí? Para que el paciente se sienta habilitado para poder hablar. Porque muchas veces nuestros pacientes no quieren hablar de ciertas cosas, ¿sí? Como muchas veces tenemos personas que sufren violencia en su casa, o violencia física, violencia verbal, uno por ahí los ve muy afligidos, muy retraídos, quizás no lo habla, entonces si uno no empieza a querer indagar, el kinesiólogo está muchas horas con el paciente, muchos días, ¿sí? Genera una relación con el paciente, ¿sí? Entonces, también están más habilitados a poder preguntar ciertas cuestiones que las personas no quieren hablar, ¿sí? Y estas cuestiones, una vez que las empiezan a hablar, las hablan. Entonces, por ahí podemos encontrar un montón de información que quizá el paciente no las quiere dar por cuestiones de pudor, de vergüenza o vaya a saber por qué, y podemos ir dándolas y preguntándolas. Y muchas veces hay que preguntarlas así, cortitas y al pie, porque si no nuestro paciente no lo va a referir o no se va a sentir habilitado para poder decir, ¿está? Sobre todo en estas patologías. Bien. Entonces, después de esa anamnesis que nosotros vamos a hacer, vamos a realizar un examen físico que tiene que ser exhaustivo, ¿sí? Exhaustivo. Vamos a evaluarlo de pie, si es que lo podemos evaluar de pie, que está muy dolorido, de pie, de frente, de espalda. Vamos a poder evaluar si hay alguna retracción muscular a simple vista. Y después vamos a realizar la palpación de la región lumbar, las maniobras para descartar que no tenga una ciática o una lumbar, una lumbocetalgia o una lumbopluralgia. Vamos a palpar la articulación sacroiliaca para descartar que el paciente no esté con una sacroiliitis inflamatoria, ¿sí? Después vamos a ver todas las maniobras que vamos a hacer. Y después de realizar todo en el examen físico, por supuesto que vamos a fijar si el paciente tiene fiebre, si no tiene fiebre, si tiene síntomas asociados, si tiene anestesias, si tiene una alteración de la sensibilidad. Y vamos también a pedir algunos estudios. Los métodos que vamos a solicitarlo con mayor frecuencia son radiografías de la columna lumbar, de frente, de perfil, y podemos solicitar las oblicuas si queremos buscar algún análisis, alguna listesis o ver algún componente más. Generalmente, hoy tenemos más a mano las tomografías computadas, la tomografía con reconstrucción 3D, las con multislide que tienen distintos cortes, que nos pueden brindar mayor información en relación a todo lo que es la estructura vertebral. También podemos pedir una resonancia magnética. La resonancia ya nos va a aportar
si hay alguna patología ligamentaria, si hay patología de discos, si el disco está deshidratado, si los discos están extruidos. Ahora vamos a ver cómo se clasifican todas las hernias de disco. También se puede utilizar un centellograma óseo o gamografía ósea, que es un estudio que se realiza con sustancia de contraste y con radioisótopos radioactivos, como es el tendencio 99, donde es un estudio que en general se utiliza para rastrear metástasis óseas, ¿sí? El hueso tiene alguna afección, ¿sí? Eso se usa con mucha frecuencia para hacer el screening a nivel de pacientes que tienen patologías oncológicas. Las mielografías y las discografías, eso no se utiliza más, eso se utilizaba cuando no existían las resonancias, ¿sí? Pero yo después les voy a mostrar una imagen. ¿Qué era eso? Por ahí se pueden preguntar. Si van a algún lado, algún centro que haga columna, y pueden mostrar una imagen vieja de estas. Era inyectar una sustancia de contraste en el canal medular, como si fuera una anestesia peridural, una anestesia raquídea, y se hacían las radiografías. En general, que había un tumor, como uno veía la imagen radiográfica de perfil, se veía el bultito a nivel de la vértebra o una hernia de disco salida a nivel con la sustancia de contraste. Esto se utilizaba cuando no existían tomografías ni resonancias, se usaba eso. Y por supuesto, toda la serología y los análisis de sangre que vamos a solicitar para evaluar si nuestro paciente está pasando una patología inflamatoria, una patología oncológica, una patología infecciosa. ¿Cómo se tratan las lumbalgias agudas y subagudas? Básicamente, primero, poder informar a nuestro paciente, brindándole información para que tenga herramientas para poder cuidarse para la próxima vez, ¿no? Reposo, un reposo que va a ser relativo de acuerdo a la necesidad del paciente. Yo siempre digo que el reposo no tiene que ser tanto reposo, ¿sí? Salvo que el paciente esté con un cuadro muy agudo de dolor, entonces en este caso vamos a hacer medicación, ¿sí? Ya sea endovenosa, intramuscular o por vía oral, de acuerdo a la magnitud del dolor del paciente. Vamos a indicar un reposo relativo, de acuerdo a la necesidad de nuestro paciente, pero tampoco que se quede 15 días acostado, o sea, no, eso no. Vamos a utilizar fármacos, como hicimos recién, vamos a hacer una internación en el caso de ser muy necesaria, si no, no hace falta, la gran mayoría no las necesita. El kinesiólogo realizará el tratamiento kinésico correspondiente, ¿sí?, para este paciente, lo cual es fundamental para reintegrarlo a sus actividades habituales. En el caso de grandes lumbalgias ya más subagudas o más crónicas, se pueden realizar infiltraciones también, pero no siempre son tan necesarias. Bien. La lumbalgia crónica tiene algunos otros componentes. Son pacientes que realmente están muy afectados por padecer dolor crónico. El paciente que padece un dolor crónico es un paciente muy afectado psicológicamente, ¿sí? Es complicado, ¿sí? Porque es un paciente que con... ¿Cómo, profe? Perdón, se me cortó justo. ¿El paciente que presenta dolor crónico qué? El paciente que presenta dolor crónico es un paciente que suele estar muy afectado psicológicamente, ¿sí? Son pacientes que están acostumbrados o adaptados a vivir y a convivir con ese dolor. Y muchas veces llegan a la consulta, voy a utilizar una palabra que no es muy pedagógica, pero acobardados, son pacientes que vienen acobardados de tanto dolor, están cansados de sentir dolor permanente, o sea, no pueden realizar una actividad, una vida habitual o normal, porque están todo el tiempo cargando con ese dolor. Y cualquier cosa que realizan, muchas veces les aumenta ese dolor, ¿sí? Entonces ya vienen de haber hecho cuánta terapia, cuánta actividad física le han recomendado y siguen con el dolor. Entonces son pacientes a los cuales vamos a tener que evaluar desde el punto de vista interdisciplinario, ¿sí? Porque vamos a tener que abordarlo desde varios lugares. Y también vamos a tener que recurrir
a una terapia psicológica, ¿sí? Muchos tienen hasta cuadros depresivos asociados al dolor. Ustedes saben que muchos pacientes hacen cuadros reactivos depresivos por dolor. Están incluso medicados para cuadros depresivos por estar con dolor crónico. Es muy común encontrar eso. Y hay muchos de estos pacientes tienen indicaciones quirúrgicas de ese dolor crónico. Entonces, es un paciente mucho más complejo de abordar que el paciente que tiene dolor crónico de cualquier causa. En este caso, estamos hablando de lumbalgias crónicas. No hay que minimizar nunca a nuestro paciente con dolor crónico. Yo sé y conozco de pacientes con dolor crónico que se han suicidado porque estaban hartos de tener dolor. Entonces, fíjense hasta dónde llega la situación de un paciente con dolor crónico. Pacientes que no conviven con el dolor, ya sean neuralgias, ya sean secuelas traumáticas, etc. Y en relación al tratamiento de la lumbalgia no mecánica, acá no nos vamos a meter mucho porque las lumbalgias no mecánicas pueden ser de causas inflamatorias, tumorales, como ya dijimos, infecciosas, van a requerir el diagnóstico exacto de la causa y realizar el tratamiento de la enfermedad de fondo, ¿sí? Quizá desde el punto de vista kinésico no tengamos mucho que intervenir acá, quizá si paciente oncológico, si el oncólogo nos da la indicación de hacer alguna fisioterapia para poder aliviarlo, pero en general quizá va a tener que hacer un tratamiento de tipo quimioterápico, etc. O bien, muchas veces para las vértebras se utilizan, se las irradia, se hacen rayos para poder disminuir el dolor. Vamos a hablar ahora de las radiculopatías que se asocian a esta lumbalgia. Vamos a hablar de las lumbociatalgias y de las lumbocruralgias. Vamos bien. Bien. ¿Qué es una radiculopatía? Es la irradiación de un dolor, ¿sí?, que irrita una raíz nerviosa, ¿sí?, o un tronco nervioso. La lumbociatalgia es el dolor que irradia al miembro inferior siguiendo el recorrido del nervio ciático mayor. El ciático mayor es rama de ¿quién? ¿De qué plexo? Sacro. Bien. Menos mal. Rama terminal del plexo sacro. Y la lumbocruralgia es el dolor irradiado al miembro inferior, irradiado por el nervio crural, que es rama del plexo lumbar. Muy bien. ¿Cuál es la causa de estas ciáticas o de estas cruralgias? La causa más común, una hernia. ¿Y qué es una hernia? Eso que está ahí. Eso que está ahí. Bien, ahora vamos a hablar de las hernias. ¿Cuál es el cuadro? El cuadro va a depender si es una ciatalgia o una cruralgia. Generalmente, la ciatalgia recorre toda la región posterior del miembro inferior y la cruralgia, el dolor se irradia hacia la cara anterior e interna del miembro. Bien. Generalmente son dolores que se van a agravar con el esfuerzo. El paciente realiza un esfuerzo y el dolor se agrava. Si el paciente realiza movimientos de flexión, a veces estar mucho de pie, a veces estar sentado. Hay pacientes que llegan a la consulta caminando, con cara de dolor, y uno les dice, tome asiento, y te dicen no, porque después no me puedo levantar, ¿sí? Y se quedan parados. Y después de ahí van derecho a la camilla, sí, y se tiran a la camilla. ¿Por qué? Por el dolor. Suelen mejorar con el reposo y en esta posición, con flexión de los miembros inferiores. Esa posición en general suele aliviar a nuestro paciente. Bien.
Vamos con las hernias de disco. Ahí tenemos varias imágenes. El disco, ¿sí? Ustedes saben que tiene un núcleo pulposo y un núcleo fibroso. Bien. Que está rodeado y contenido en la región posterior por el ligamento vertebral común posterior. Entonces, ¿qué es lo que se hernia? Una parte del núcleo pulposo a través del anillo. O sea, este es todo el anillo, este es el núcleo pulposo, ¿sí? Y comienza por causas de debilidad, de trastorno del colágeno del disco, de biomecánicas, no sabemos bien exactamente cuál fue la causa en cada paciente, comienza a buscar por las zonas de mayor debilidad, que suelen ser los laterales posteriores, o a veces por la región central, pero no es la más común. Es más común que se vayan hacia los forámenes, ¿sí? Pueden atravesarlo, ya les voy a mostrar lo que es un prolapso, lo que es una extrusión, ¿sí? Y de ahí comienzan a avanzar hasta que rompen el ligamento y ahí se van a encanar. Lo más común es que se vengan por los agujeros de conjunción. Y lo menos común es que se vayan de manera central. Sí. No, no existe que se vayan de manera anterior, porque toda la parte anterior es mucho más fuerte que la región posterior. Nunca vi ninguno que se vaya para adelante. La verdad que si se fueran para adelante estaría fantástico, porque no comprimirían absolutamente nada. Bien. La hernia del núcleo pulposo es la causa más frecuente de radiculopatías, ¿sí? En pacientes menores de 40 años. Y aquí tenemos cuáles son las progresiones para que se forme una hernia de disco. Hablamos de prolapso o protrusión, extrusión discal, secuestro discal, pero hay una etapa previa, que es la que está allá arriba, que es la degeneración del disco. Muchas veces el disco comienza a deshidratarse, a perder consistencia, y esto genera que el disco empiece a alterar su forma. Cuando empieza a alterar su forma y su consistencia, empieza a haber cambios o movimientos dentro del disco del núcleo pulposo, ¿sí? Esa es la primera etapa, o la pre-etapa, digamos, a la evolución de la hernia discal. Luego viene el prolapso o protrusión discal, donde el núcleo comienza a atravesar el anillo fibroso, pero queda contenido todavía con el ligamento vertebral común posterior. Eso es protrusión o prolapso. Luego viene la etapa de la extrusión del disco, cuando ese disco rompe y atraviesa el ligamento vertebral común posterior. Y por último se genera el secuestro del disco, que es donde el disco ingresa al canal medular, al conducto raquídeo, y puede irse hacia abajo o hacia arriba. A veces hay los secuestros discales o la extrusión completa del disco se puede ir hacia arriba, ascendente o descendente. Y muchos se pueden meter en el canal de conjunción y colapsarlo de manera completa. Imagínense el cuadro. Bien. Entonces la hernia en este caso, a nivel lumbar, va a poder comprimir cualquiera de las raíces relevantes, tanto el plexo lumbar como el plexo sacro. Bien. ¿Cómo será el cuadro clínico de acuerdo a la raíz afectada de nuestro paciente? Vamos a presentar, si comprime una raíz nerviosa, seguramente vamos a tener sintomatología que afecte a la raíz nerviosa afectada en ese lugar. Entonces, vamos a tener un trastorno de la sensibilidad a nivel del nervio afectado, vamos a tener una disminución del reflejo correspondiente, si es que esa raíz nerviosa tiene un reflejo, ¿sí? No todas lo tienen, la sensibilidad va a estar alterada y nos vamos a encontrar también con debilidad muscular,
¿Sí? Bien. Estas son las características más comunes. Ahí están los dermatomas de inervación para que los tengan para repasarlos o para consultarlos cuando necesiten. Y vamos a hacer un pequeño resumencito para que ustedes tengan idea de más o menos cómo es la sintomatología. Cuando está afectada la raíz de la lumbar 4, vamos a tener afectado al músculo tibial anterior, ¿sí? Entonces, nuestro paciente lo vamos a querer hacer caminar con los talones, pero invertidos, y nuestro paciente no va a poder hacerlo. ¿Mm? Va a caminar con un leve estepage, no con un estepage clásico completo. Vamos a tomar el reflejo patelar o el reflejo rotuliano, y si el nervio está irritado va a estar hiperrefléxico, y si el nervio está completamente comprimido, nuestro reflejo va a estar arrefléxico, no va a tener. Y el dermatoma, donde vamos a tener la parte de la sensibilidad afectada, va a estar en la región medial de la pierna y del pie, la parte de adentro, digamos. ¿Cómo elongamos al nervio crural si necesitamos realizar una maniobra? Lo vamos a acostar boca abajo. ¿Alguien la sabe la maniobra? ¿La vieron alguna vez? ¿Sí? A ver, vengo un voluntario acá arriba. Vamos a hacerla. 2 minutos. Profe, usted había dicho que el reflejo patelar disminuía, ¿no? Profe, desactivó el micrófono. Creo que lo tiene que hacer desde el Meet, profe. A ver, ¿ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, no sé qué metí la pata, algo toqué. Y tengo que poner la presentación. Y eso Ujú. quedó atrás, tipo en la otra pestaña, A ver, con el mouse. con el mouse, ¿a dónde voy? Ajá. ¿Dejar de presentar? No, dejar de decir, no. ¿A dónde voy? Atrás, allá arriba. Porque se dividieron las dos pestañas. O sea que cierro esta. No, ahí voy, parece. A ver, venga una y maneje estas cosas porque yo cada vez que toco algo hago una macana. Media catrasca para el asunto. Primero, Ahí está, muy bien. Bueno, yo necesito no que sé si alguien, está, tipo, que alguien venga, así hacemos la maniobra. Necesito que alguien se acueste boca abajo 2 minutos. Acueste boca abajo, claro. Ahí está, listo. Bien. A ver, voy a hacerla desde el otro lado. ¿Cómo se hace esta maniobra para elongar el plural? Genero flexión, levanto
coloco mi mano debajo de la rodilla, coloco mi mano a nivel de la articulación sacroiliaco, lumbar baja, y hago esta maniobra hacia arriba. Si el paciente tiene una cruralgia, genero una elongación del nervio crural y me va a decir cualquier cosa menos que me quiere el paciente. ¿Sí? Bien. Esa es la maniobra. ¿Está? Listo. Ahora pongo los otros. Ahora sí. Esa es la maniobra para elongar. ¿Me escuchan ahora? Sí. Después tenemos que hacer la de la SEC. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Bien. Seguimos. Ahora. Ahí está. Muchas veces se irrita la raíz de L5. Lo más común es que se irriten medias juntas, ¿sí? La L4 con la L5, a veces la L5 con la L1. ¿Sí? Generalmente es un paciente que va a tener una debilidad a nivel del glúteo medio, ¿sí? Muchas veces va a tener dificultad para extender los dedos. Si yo le pido al paciente que camine sobre los talones, va a tener dificultad para realizarlo. La L5 no tiene un reflejo propio, ¿sí? Así que no vamos a tener nada que evaluar. Y a nivel de la sensibilidad, lo vamos a ver a nivel del lateral de la pierna y del dorso del pie. La raíz de S1, ¿sí? La raíz más del ciático, va a tener alterado el reflejo aquiliano, o sea, del tendón de Aquiles. ¿Sí? La región lateral y plantar del pie es la que va a tener la alteración sensitiva también. Y vamos a tener serio problema para que el paciente camine en puntas de pie, porque va a estar afectado el gemelo, ¿sí? El paciente queremos pararlo en punta de pie y no va a poder. Y además va a tener una alteración a nivel del glúteo mayor. Nosotros vamos a pedir que se siente, ¿sí? En una silla y que se levante sin ayuda y no lo va a poder realizar. Básicamente con esas dos cosas vamos a tener una ciatalgia establecida. Más el reflejo del Aquiles. Generalmente cuando viene un paciente con un cuadro de lumbalgia o de ciatalgia, le decimos que camine con los talones, que camine con las puntas del pie, y a veces le pedimos que camine con los laterales del pie o que camine con los pies hacia adentro. Generalmente alguna de las situaciones no la va a poder realizar y ahí vamos a tener bien claro cuál es el músculo afectado. Le pedimos que se siente y se levante solo, ese glúteo no funciona, generalmente el glúteo mayor, ¿no es cierto? Generalmente un paciente con una afección del glúteo medio nos va a venir realizando una marcha con un ligero test de Lembo, ¿sí? También, sobre todo si llevan mucho tiempo. Y después, bueno, veremos el reflejo aquiliano, el reflejo rotuliano, y veremos si están hiperrefléxicos o arrefléxicos en el caso de que haya una lesión más completa. Bien, estas maniobras las conocen, la maniobra de la SEC ya la han hecho. Bien, sabemos que la maniobra de la SEC consiste de punto supino, elevamos el talón, y si queremos realizar la maniobra de Bobo Traga, lo que hacemos es, pasamos los 30 grados y generamos dorsiflexión, ¿sí? Y ahí también el paciente nos dice que no quiere un montón. Menos lindo nos va a decir cualquier cosa. Cuando está irritado realmente el ciático, el dolor es lacerante, ¿eh? Muy, muy severo. Les voy a mostrar unos puntitos que son, no son maniobras que no se hacen con mucha frecuencia, pero por ahí está bueno que lo sepan, ¿sí? Muchas veces los puntos de Valex son los puntos que podemos ir comprimiendo o siguiendo el recorrido en el caso del ciático, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos, por donde sabemos que anatómicamente va, comprimimos, muchas veces genera, si el nervio está irritado, una parestesia, una sensación de electricidad o de disconfort, ¿sí? O un choque eléctrico, ¿sí? Como el que se genera cuando comprimimos el nervio mediano a nivel del túnel carpiano, ¿sí? Cuando está irritado, nosotros le realizamos la maniobra de Pinel, que es golpearlo o comprimirlo, ¿sí? Y el paciente requiere que se le duerme completamente la mano
o uno le realiza esta maniobra y le saca la mano, le siente la corriente que se va hacia las manos, ¿sí? Es como un choque eléctrico. Eso sienten también cuando hacemos estos puntos. Después está el cabasa interno, que se llama, que uno comprime sobre el primer espacio entre los dedos del pie, y en general el paciente refiere como un choque eléctrico. Esta maniobra es bastante fea y desagradable para el paciente, por eso la usamos como muy poquito. Muy fea, porque el paciente refiere un choque eléctrico muy feo. Se las nombro porque las pueden encontrar por ahí en alguna evaluación o se las pueden preguntar, quizás capaz que más adelante en alguna otra materia, tenganlas presentes nada más. ¿Cómo estudiamos a una lumboceralgia? Y más o menos de la misma manera que a una lumbalgia. Vamos a ir hacia las radiografías, ya les dije que las radiculografías esas no se usan más, tomografía, resonancia, centellograma si sospechamos patologías oncológicas o infecciosas, y acá vamos a sumar un estudio más, que es la electromiografía. La electromiografía es un estudio electrofisiológico que evalúa la conducción nerviosa, ¿sí? Si yo puedo tener una imagen de resonancia con una hermosa hernia de disco que está unida al canal y que está generando algo. Pero quizá el paciente no presenta ningún tipo de síntoma. Yo me he encontrado con pacientes con hernias discales gigantes sin sintomatología, o que hacen sintomatología esporádica. O bien pacientes con una hernia mucho más chica, con una sintomatología gigantesca. Entonces, ¿cómo saber si esa hernia discal está generando una alteración neurológica? Mediante una electromiografía. La electromiografía, como es un estudio de conducción nerviosa, que se realiza a través de unas agujas que se les va largando un voltaje. Ahora vienen unos pequeños partecitos que registran la corriente y no hace falta utilizar esas agujas tan finitas. Es menos invasivo, digamos, el estudio. No se hace la descarga y nos va a informar si ese nervio está afectado, o sea, está comprimido, está lesionado, si va a estar afectado de manera leve, moderada, grave, si presenta fasciculaciones, si presenta ya una patología estructurada del nervio. Y eso nos va a brindar información en relación a cuál es la conducta que vamos a tener desde el punto de vista si es quirúrgico o no es quirúrgico, porque si está irritando o lesionando un nervio periférico, vamos a tener que intervenirla para sacarla la hernia, ¿sí? A ver, ahí hay algunas hernias. Estas son hernias más chicas, pero miren esta, ahí dónde está. ¿La ven? Esa está completamente extruida sobre el canal. Y acá lo mismo. Esta es una periférica, ahí va el nervio, y ahí está la hernia. ¿Ven cómo llega hasta la médula? Esto debería verse blanco. Ahí está, metida en el canal. Y acá el tratamiento va a ir con reposos, relativos por supuesto, y de acuerdo a lo que sea la parte de medicación, la rehabilitación, y acá hay un paso más que muchas veces son de tratamiento quirúrgico. Muchas de estas discopatías son de tratamiento quirúrgico. Y muchas veces no hay mucha opción. Bueno, vamos a calentar agua para el mate. Si quieren, 5 minutos y largamos con las termoplasmias. 5 minutos para calentar agua para el mate y seguimos.
Vamos retomando. Falta gente todavía. Esperen que me conteste el averiguar. Horarios. Esas cosas que no me gustan.
Guadix, llegan temprano. ¿Estamos todos ya? Te aviso. Bueno, vamos, seguimos, segunda parte. Bueno, ¿todo listo en casa? ¿Seguimos? Bueno, ahora vamos a hablar más cortito y mucho más breve de las cervicalgias y las cervicobraquialgias, ¿sí? Que básicamente es lo mismo, pero de la columna cervical, ¿está? Bien. El síndrome cervical doloroso, como también se lo conoce, o cervicalgia, es un cuadro de dolor en la región cervical que puede estar irradiado o no, y las causas pueden ser traumáticas, degenerativas, posturales, tensionales, y acá también tenemos que la gran mayoría de estas afecciones son de causas. ¿De qué causas son? Mecánicas. Bueno, este síndrome cervical doloroso lo vamos a dividir para su estudio en cervicalgias y en cervicobraquialgias. Misma situación de la que hablábamos hoy a nivel del plexo sacro y del plexo lumbar. La cervicalgia es el dolor localizado en la región posterior del cuello y la cervicobraquialgia es el dolor de la región posterior del cuello irradiado a alguno o a ambos miembros superiores, ¿sí? O sea, es el mismo cuadro en diferente lugar. Otra vez toqué algo yo acá. Ay, Dios, qué mujer. Menos mal que no me escucha. ¿Se apagó? A ver. Está todo grabado, profe. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno, pensé que había metido la pata de vuelta. Pero bueno, qué mujer pelotuda. Dijo Fontana Rosa que eso no era mala palabra. Así que, ¿lo escucharon la última vez que estuvo en el Fontana Rosa? Se murió hace mucho ya. ¿Se escucharon el último discurso que dio en el Congreso de la Lengua Española? Busquen en YouTube el video y escúchenlo porque no tiene desperdicio. Habla sobre las malas palabras. Un maestro. Y encima hincha de Rosario Central como yo. Que nos mataron el fin de semana, pero no importa. Nos mataron más o menos. En fin. Los hinchas de River se callan la boca. Bien. ¿Cuál es el origen de estos dolores? ¿Cuál es el origen de este dolor? ¿Sí? Muchas veces tienen origen en alguna irritación a nivel del plexo braquial. Muchos de ellos. Pueden ser patologías traumáticas, otras veces pueden ser, ustedes saben, en la región del cuello hay muchas cadenas ganglionares y muchas veces se generan adenopatías, o sea, estos ganglios se ponen muy grandes por diferentes procesos y pueden
comprimir, ¿sí?, las raíces que salen al nivel del plexo braquial. Hay muchas causas de cervicobraquialgia y de cervicalgia generadas por adenopatías. Voy a poner esto acá, porque cada vez paso lo toco al... Bien. Ahí hay un cuadrito más o menos para que tengan idea de todas las causas. Acá esto es algo muy parecido a lo que vimos en las lumbares. La causa cervical pueden ser causas traumáticas, que pueden ser agudas, como puede ser un síndrome cervical por latigazo, como hablamos la semana pasada, pueden ser patologías traumáticas crónicas, estas cuestiones de lesiones ligamentarias no evaluadas, no tratadas, no vistas. Después tenemos patologías inflamatorias, las cuales pueden ser infecciosas o no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas podemos tener alguna infección a nivel del disco de la vértebra, como hablábamos también en la columna lumbar, y algunas patologías inflamatorias no infecciosas, como por ejemplo las patologías reumáticas, algunas osteopatías, o también algunos reumatismos poco frecuentes, ¿sí? También tenemos causas neoplásicas, o sea, tumores, metástasis, tumores de cabeza y cuello que estén generando compresión, linfomas que estén generando adenopatías de mucho tamaño, lesiones de partes blandas, ¿sí?, cualquier patología a nivel del cuello, que pueda haber una patología de partes blandas, y también muchas de ellas pueden ser de causas psicógenas. Yo diría que más que psicógenas o de afecciones psicológicas, yo diría que muchas veces la columna cervical y la región del cuello está muy afectada por cuestiones anímicas, emocionales, creo que es tensionales, podría decir, más que psicógenas. Ese término me parece como, no me gusta, pero es una cuestión personal. Me parece que ahí irían más bien cuestiones tensionales, anímicas, emocionales. Ustedes saben que la región del cuello y los hombros es una región que se tensa con mucha frecuencia, siempre estamos buscando aflojar la tensión del cuello, por las horas de estudiando, por las horas trabajando, por tensiones del día a día, ante un estrés o alguna situación que nos altera, con mayor frecuencia se contractura y se tensa y enseguida se nos nota, es toda la tensión a nivel de la columna cervical y de los hombros. ¿O no es así? Sí. Creo que nadie está exento, ¿sí? Siempre estamos buscando alguna manera de acomodar el cuello. Bueno, creo que esa es la palabra más acorde que esta. Esta es como muy patologizante y no me gusta. No me gusta. Bien. ¿Cómo evaluamos a un paciente que se encuentra con una cervicalgia o con una cervicobraquialgia? Bien, vamos a realizar, como dijimos hoy, lo mismo, toda una anamnesis cuidadosa, vamos a ver qué edad tiene, qué antecedentes médicos, si tuvo alguna intervención quirúrgica a nivel del cuello de los hombros, si está en tratamiento con alguna patología oncológica, si tuvo algún traumatismo, si está en tratamiento por alguna patología inflamatoria, si ha tenido en el último tiempo alguna situación de estrés emocional, alguna situación familiar complicada, alguna situación personal complicada, que ha estado con, bueno, hoy todo el mundo está con cuestiones tensionales, con cuestiones laborales, económicas, familiares, etcétera, ¿no? Cualquier situación de sobrecarga emocional o de sobrecarga en general, muchas veces de sobrecarga física también. Hay gente que está trabajando más horas de lo que tendría que estar trabajando. Quizá, qué sé yo, si hablamos de un docente, de una enfermera, quizá están haciendo más turnos. Si hablamos de alguien que trabaja en seguridad, como un policía está haciendo más horas extras. Y todo eso genera, ¿sí?, estas cuestiones de generar lumbalgias, cervicalgias y cuestiones tensionales. Por eso lo de psicógeno me parece muy patologizante, cuando en realidad no son situaciones para patologizar, sino más bien para
comprender. Después tenemos que tener en cuenta las características del dolor, y acá también tenemos que descartar que sea un dolor mecánico o un dolor de tipo no mecánico. La mayoría son cuestiones mecánicas, las cuestiones inflamatorias son menos frecuentes, pero sí, quizá, más frecuentes que a nivel de la columna lumbar. Bien. Vamos a hacer algunas maniobras que ya las vamos a ver, como por ejemplo la maniobra de Valsalva. ¿La conocen la maniobra de Valsalva? Sí, todos la conocen. ¿Todos la conocen? ¿Todos la conocen? Si alguien no la conoce, me dice. Ahora la vamos a explicar. ¿Cómo comenzó? Si esto comenzó de manera insidiosa, o viene generándose desde hace mucho tiempo, o bien el paciente se despertó un día y se despertó y me desperté así, doctora, y vengo así porque yo no puedo enderezar el cuello. Eso es muy común en los chicos chiquitos, ¿sí? Que aparecen con unas tortícolis inflamatorias que vienen y entran al consultorio. Generalmente, así como vinieron, se van, ¿sí? Uno las medica con algún antiinflamatorio, enseguida se, ¿sí? Las de los adultos quizás son un poco más insidiosas en instalarse y después también son más insidiosas para retirarse. Hay que ver dónde es el dolor, realizar un buen examen físico, ver la localización, a dónde se irradia o no, y además si el paciente tiene asociado síntomas generales, o sea, de afecciones no mecánicas, ¿sí? Fiebre, malestar general, mareos, cefaleas, pérdida de peso, ¿sí? Todo ese tipo de cosas también. Si el paciente tiene laboratorios últimos realizados, si hay alguna radiografía realizada en algún momento en los últimos 2 años, como para comparar con los estudios nuevos que nosotros le vayamos a pedir. Vamos a realizar la inspección de nuestro paciente, vamos a ver si se encuentra con la cabeza inclinada hacia un lado, un hombro elevado, no elevado. Vamos a realizar la palpación, ¿sí? De las masas musculares, de las cadenas musculares, vamos a palpar si existe rectificación cervical o no, y vamos a realizar algunas pruebas especiales, ¿sí? Estas pruebas no son de todos los días en el consultorio, pero son maniobras que nos pueden brindar bastante información, que son la prueba de comprensión de Jackson, la prueba de extracción, la prueba de Soto y la maniobra de avanzar. Son fáciles, bastante fáciles de hacer. La maniobra de compresión de Jackson, nosotros vamos a tener sentado al paciente y lo que vamos a generar es una compresión sobre la cabeza. A ver. ¿Quiere venir alguien? No se puso más fácil. ¿Alguien que quiera venir acá? 2 minutos. Es facilísimo. ¿Sí? Eso le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque con los hombros hacia atrás. Yo voy a colocar mis 2 manos y voy a generar una presión. Profe, Sí. perdón, ¿puede ir un poquito más para atrás? A ver, Porque justo se ve la mesa nada más. a ver, si escucha. ¿Acá me ven? Ahí sí. Bueno, entonces vení por acá. Con silla y todo. Espera. Acá. Bien. Yo voy a generar. ¿Me ven ahí? ¿Me ven? Sí, un poquito más para el lado de la silla, mejor. ¿Para acá? Sí, ¿Ahí? perfecto. Ahora sí. Vamos a generar con las 2 manos sobre la cabeza, vamos a comprimir, ¿sí? Si el paciente siente dolor, muy probablemente tengamos alguna patología artrósica. Andase hacia adelante con la cabeza. Si yo le hago esto, en flexión, el dolor va a aumentar. Hacia atrás, también. El paciente, movilizando la cabeza con una presión y compresión, va a generar dolor. Suele haber, tanto en artrosis, fíjate, ya tenemos otra. Suele haber dolor tanto en patología artrósica como en discopatías, ¿sí? Después está la otra, que es la maniobra de distracción. Lo que yo voy a hacer es la maniobra contraria. Si yo hago esto y esto,
voy a generar la elevación del cuello. Si el paciente se alivia, en general, puede tener patología artrósica o discal, que cuando yo la descomprimo, el paciente siente alivio. Si esta maniobra genera más dolor, estamos hablando de una lumbalgia de patología medular, ¿sí? Antes, en los gabinetes de kinesiología, y todavía los van a encontrar, se hacía lo que se llama la tracción cervical, y que muchas veces todavía se sigue utilizando. La tracción cervical consistía en colocar un arnés sobre el cuello y un peso para que distraccione a nivel del cuello. Eso solía generar mucho alivio cuando hay artrosis o hay discopatías, pero se alivia mucho. Pero si esa distracción genera mucho dolor, es porque tenemos una patología medular asociada. Por eso son maniobras para discernir ese tipo de cosas. La maniobra de Soto-Fall es otra maniobra que lo que se hace es acostada, pero lo vamos a hacer sentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir, yo voy a colocar mi mano acá sobre el esternón y le voy a pedir a ella que haga una flexión forzada hacia mi mano, estando acostada, con los miembros inferiores extendidos. Si esto genera dolor, muchas veces estamos hablando de artrosis a nivel de la columna cervical, ¿sí? Esta maniobra muy forzada y con retracción muscular posterior. Y por último, la maniobra de Valsalva, que, bueno, esta no se evidencia más que por sintomatología. Lo que hacemos es tomar aire y ejercer una presión interna hacia el diafragma y hacia abajo, ¿sí? Como de hacer un pufo o fuerza, y esta maniobra va a ser positiva si existe una hernia discal o un tumor medular, ¿sí? Es la famosa maniobra de Valsalva. ¿Sí? Eso genera mucho dolor, si hay hernia discal o si hay un tumor. Bien. Ay, me olvidé. Bueno, pero esta no se utiliza. Esta se utiliza más que nada, la maniobra de Addison, esa la puedo hacer yo, para detectar si existe lo que se llama una costilla cervical. Muchas veces, o sea, todos sabemos que las costillas se originan en las vértebras dorsales, pero hay personas que tienen una malformación que se llama costilla cervical, donde de la última cervical sale una costilla chiquitita. Eso se denomina síndrome de costilla cervical o síndrome del desfiladero torácico, ¿sí? Muchas personas tienen dolores cervicales causados por esto, entonces se hace esta maniobra de Addison, que consiste en realizar abducción, rotación externa completa y llevando como el miembro superior a la hiperextensión y el cuello al lado contrario. Por lo que tenemos retracción cervical, sentimos toda una cosa horrible, pero en el paciente que tiene un desfiladero cervical se genera como una parestesia con una corriente eléctrica que corre por todo el miembro inferior. Que se puede hacer así o así. ¿Mm? Sí. Puede ser que también sea por compresión en el vaso subclavio de flexo. También se puede generar. Ahí tenés que tomar los pulsos para ver si hay una comprensión vascular, y lo que se hace la misma maniobra tomando el pulso radial. Entonces, en ese caso, el pulso radial desaparece. Ese es cuando el desfiladero es completo, es vascular y neurológico. Si es este otro de la parestesia, es solo vascular, es solo neurológico. Bueno, vamos a ir a los territorios nerviosos, ¿sí? Nosotros para evaluar los territorios nerviosos en una mano se los voy a dar más fácil que acá. En el miembro superior, lo que hacemos es evaluarlo a nivel de la mano. ¿Sí? Nuestro paciente, hay 3 zonas, porque la mayoría de las zonas, si bien tienen zonas puras, la mayoría de las zonas tienen zonas de entrecruzamiento, zonas mixtas de sensibilidad. En la mano tenemos 3 zonas que son puras. El nervio cubital puro es el pulpejo del meñique.
el nervio mediano puro, que es el pulpejo del índice, y el nervio radial puro es la tabaquera anatómica. ¿Está? Entonces, si bien nosotros sabemos cómo es la sensibilidad en general a nivel del miembro superior, para no confundirnos y no generar cuestiones mixtas, vamos a identificar que a nivel del nervio radial, que depende de la raíz de C6, fundamentalmente lo vamos a palpar en la tabaquera, al cubital, que es fundamentalmente raíz de C7, C8, y a nivel de mediano, de C5 con un alito de C6, lo vamos a palpar a nivel del pulpejo del índice. Ahí vamos a tener las sensibilidades propias, que es más fácil. Después vamos a explorar los reflejos. ¿Han tomado reflejos del miembro superior en algunas materias? Sí, bien. El reflejo del tendón del bíceps, ¿lo saben hacer? A veces sale y a veces no sale. ¿Sí? A veces sale y a veces no. Bien. El reflejo del tríceps es el más fácil porque se palpa a nivel del tendón bicipital. Y el reflejo estilo radial, que lo que se hace es, el explorador cuelga desde los 2 pulgares del paciente, lo sostiene y sobre las estiloides las percute con el martillito y la mano hace una pequeña rotación externa. Una pequeña supinación, digamos. Bien. Esa es la manera fácil de tomarlo, ¿sí? ¿Cómo se realizan los estudios de este paciente? Como siempre, vamos a hacer radiografías de frente de perfil, vamos a pedir las radiografías de perfil en flexión y en extensión máxima, como en las lesiones traumáticas de la columna cervical, ¿se acuerdan de la semana pasada? Vamos a hacer lo mismo, chicos. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar si existe alguna inestabilidad que nosotros quisiéramos evaluar. Tomografías, resonancias, y acá también vamos a pedir los laboratorios para detectar las causas, digamos, no mecánicas, y en el caso de las cervicobraquialgias, ¿sí? Vamos a utilizar, ¿qué estudio? La electromiografía. Perfecto. Bien. Los tratamientos, bueno, acá vamos a tener que hablar con nuestro paciente, ver qué hábitos podemos modificar desde el punto de vista postural, laboral, ver qué conductas podemos tomar en relación a si es un paciente que no se mueve, que no realiza actividad física, si es un paciente que lleva mucho tiempo con estos trastornos de cervicalgia, quizá modificando algunos hábitos, ya sea laborales, posturales y una buena actividad física, quizá podamos mejorarle mucho la calidad de vida a nuestro paciente, ¿sí? Por supuesto, el tratamiento kinésico acá es fundamental y medicación en los casos que nuestro paciente lo necesite, siempre dependiendo de las causas. Este cuadro acá. Está cambiado de lugar. Bueno, este es el cuadro clínico que les dije hoy al principio, está acá. No sé por qué está acá. Bien, se cambió de lugar. Bien. Acá hay un pequeño resumen. Ah, no, lo puse acá para hacerles un pequeño resumen de el dolor, de cómo es, de aparición brusca en la región posterior del cuello, de cómo se puede propagar, ¿sí? A la parte del miembro superior o a la parte de las escápulas altas, que el paciente tiene una intensa contractura de tipo antálgica, que puede tener la cabeza lateralizada y que puede tener parestesias a nivel del trayecto del dolor. Esto es un resumen que les quise poner. En relación al examen físico, la contractura muscular es lo mismo que estuvimos hablando. El dolor a nivel paravertebral, explorar las raíces y los reflejos bicipital y tricipital, la fuerza de puño, que muchas veces los pacientes las braquialgias las tienen disminuidas, y por supuesto los trastornos de la sensibilidad en los dermatomas correspondientes a la parte afectada. En relación a los estudios complementarios,
Habíamos hablado de las radiografías simples, las tomografías, las resonancias y el electromiograma. Y aquí hay dos palabras sobre lo que es la espondiloartrosis cervical. Es la famosa artrosis de la columna cervical, que es una de las causas más comunes, así como la espondilolisis es una de las causas más comunes de lumbalgia mecánica. Esta es una de las causas más comunes de cervicalgia. Generalmente afecta a las vértebras cervicales y muchas veces presentan no solamente artrosis de, digamos, de la parte anterior, sino que también de la región posterior. Eso es espondiloartrosis o lumboartrosis. Bien. Y muchas veces las facetas interarticulares suelen presentar también osteofitos y eso genera una irritación a nivel de la salida de los nervios periféricos. Las causas pueden ser, como todas las espondiloartrosis, que ya las van a ver más adelante, pueden ser primarias, o sea, de causa desconocida, que aparecen, digamos, porque aparecen. Las artrosis o las espondiloartrosis primarias son aquellas que no tienen causa, y las que son secundarias a eventos previos, ya sea traumáticos, degenerativos, etc. Muchos pueden ser secuelas, ¿sí?, de fracturas o de otras lesiones. Como por ejemplo esa que está ahí, la de la imagen de la resonancia. Bien. Generalmente la espondiloartrosis, como todas las artrosis, tienen una degeneración del cartílago que disminuye su espesor, luego el disco disminuye el contenido del agua y comienza a disminuir el espacio, lo que la gente llama clientelizamiento, ¿sí? Y luego comienzan a aparecer todos los osteofitos, que es toda esta producción de hueso que se genera por la inestabilidad que generan los movimientos, y es lo que tarde o temprano va a terminar obstruyendo los agujeros de conjunción. Pero esto es más un resumen de lo que son las espondiloartrosis. Clínicamente, son pacientes un poco más grandes en edad, tienen malestar en el cuello, sufren contractura, sufren irradiación, limitan los movimientos, ¿sí? Y a veces tienen compromiso vascular, ¿sí? Sobre todo lo que se llama el síndrome vértebro-basilar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No se compliquen mucho con esto. Los estudios son los mismos que hacemos para toda la evaluación, como los que vimos hoy. Esto es un poco lo mismo. Y por último, dos palabras de lo que es la irradiación que genera la cervicobraquialgia. Lo más importante acá, a nivel de la irradiación, es que puede acompañarse de síntomas neurológicos, como son las parestesias, las paresias y la afectación a nivel de la motricidad de algún lugar específico de acuerdo a la raíz que esté afectada, igual que en la radiculopatía. La causa de cervicobraquialgia suelen ser las hernias de disco, pero también suelen ser estos osteofitos, o sea, de gran tamaño, generados por la espondiloartrosis cervical. Y es más fácil generar un canal estrecho a nivel de la columna cervical que a nivel de cualquiera de las otras dos, porque el espacio, como yo les decía la semana pasada, es mucho más pequeño. Bien. Las causas, les acabo de decir, las discopatías y los procesos degenerativos o algún antecedente traumático, y la alteración de la sensibilidad va a depender de la raíz afectada. O sea, todo lo mismo que les estoy diciendo. En este caso, el tratamiento va a ser con medicación, con reposo en fase aguda. Muchas veces indicamos un collar cervical, que puede ser un collar de Jans, como ese que está ahí. Ya el año que viene vamos a ver específicamente qué collares se utilizan para qué patologías. La kinesiología, la fisioterapia es fundamental para estos pacientes, y la rehabilitación luego de algún tratamiento específico o un tratamiento quirúrgico que estos pacientes requieran, ¿sí? Y por supuesto el seguimiento de nuestro paciente y en base al tratamiento que vamos a hacer. Y nada más, chicos, porque si no se van a volver locos. Hay muchas cosas que como las repito mucho como para que hagan un poquito de hincapié
y lo vayan repasando. Me dijo la profe Balcar que les cambió el día del examen de ella para el día siguiente, ¿puede ser? Sí. Bueno, mejor. Lo hablé y le digo, los chicos no pueden rendir el mismo día todo. No, yo toca. Así que cambió para, no sé si para miércoles o para jueves, para miércoles. Para miércoles. Bueno, por lo menos un día. Dios. Escuchen una cosa, el martes que viene vamos a ver la última clase ya de la unidad. La clase que viene es más corta. Les juro que es más corta. Prometo. Algo que tenga que dar alguna de las clases de Andrea, pero les prometo que más. Estas últimas 4 fueron mortales. Pero bueno, empezando temprano llegamos bien y les queda un rato para descansar antes de estar con